Continuando con el video tutorial, tenemos ahora la siguiente pestaña que sería Diseño. En Diseño se trata de cambiar la estructura completa de nuestras diapositivas, accediendo de manera muy rápida a elementos estéticos. Por ejemplo, voy a poner acá muy bien. Voy a poner acá numeraciones. Y acá un poco de contenido. Acá también. Ahora tenemos acá nuestras diapositivas. Y no estamos trabajando con secciones. Yo podría trabajar con secciones y decir, por ejemplo, que a partir de acá, ahora me cree una nueva sección. Voy a hacer como lo hemos hecho al principio. Desde acá, por ejemplo, nueva diapositiva, nosotros podríamos venir o directamente desde acá crear una nueva sección. A partir de la última diapositiva es una nueva sección y vamos a crear tan solo dos documentos. Esto está hasta el 3. Ahora vamos a poner una continuación, o podríamos poner esto sección. Vamos a poner sección 2, contenido 1. Acá similarmente, sección 2, contenido 2. Solo para saber que estamos trabajando en estas diapositivas. Estos son la 1, por ejemplo, acá puedo cambiar de nombre. Sección 1. Acá también sección 2. Muy bien, si yo vengo a diseño, puedo ver que puedo cambiar instantáneamente todas mis diapositivas haciendo clic. Voy a hacer clic acá, me lo ha cambiado absolutamente todo. Si hago control Z, yo puedo elegir que solamente esta sección, por ejemplo, me lo cambie, porque yo he seleccionado toda la sección y me lo ha cambiado a la parte estética, excepto estos dos de la parte inferior. Muy bien, ahora podemos cambiar. Por ejemplo, acá tenemos el color del título, la letra, la tipografía, los espacios donde está mi título, los colores de fondo. Todos esos elementos puedo cambiarlo de manera muy rápida directamente con estos temas. Por ejemplo, podría elegir esto. La ubicación de esto ya no está al centro como estaba, ni esto tampoco está al centro. Está a la izquierda y en la parte inferior ambos elementos. Acá similarmente este contenido está muchísimo más abajo y esto a la izquierda y con mayor espacio. El tipo de letra es diferente. Acá, por ejemplo. Entonces, yo puedo en diseño cambiar rápidamente mis elementos. Aparte de estos, tengo para buscar temas dentro de mi computadora. Por ejemplo, puedo descargarme temas individuales como estos, cualquiera de estos temas similares y bastante complejos. Puedo descargarlo de internet y se grabará en mi computadora y yo venir a buscar mis temas desde mi computadora y cargarlos. Aparte de eso, tenemos la oportunidad de, si nosotros hemos cambiado algún elemento de nuestro tema y le hemos dado unas personalizaciones mayores, puedo guardar este tema actual para utilizarlo posteriormente. O si yo ya he descargado un tema y por lo tanto ese tema está solo en esta computadora, puedo guardarlo, mi tema, y recuperarlo en otra computadora. Muy bien, vamos a elegir este. Aparte del tema, hay como unas variantes, o sea, unos subtemas del mismo tema. Por ejemplo, del que acabamos de elegir, acá tenemos sus subvariantes. Por ejemplo, esto
Esto, como podemos visualizar, la idea es la misma. La línea está al centro exactamente, un fondo sólido, el texto y el título, en este caso del nombre también, están al centro con un color considerable. Estos también están en la parte superior izquierda. Todo eso se mantiene, solo me cambian los colores y algunos estilos. Por ejemplo, acá sigue teniendo acá la barra, el color me lo ha cambiado de fondo. Acá sigue teniendo la misma barra, la misma posición de los elementos, solo me lo ha cambiado el fondo y este color de esta barra de acá principalmente. Entonces solo son variantes de los temas y esto puedo yo alterarlos. Por ejemplo, los matices o los colores, en este caso todos estos matices que serían las tendencias, o sea, significa que de cada color sacan todas aquellas variantes necesarias y armoniosas dentro de la misma. No son colores al azar. Estos colores, como podemos ver, cambia hasta el título, el fondo. Realmente se puede variar desde esa parte hasta encontrar aquello que realmente nos gusta. Incluso podemos personalizar colores, como hemos visto anteriormente. El tipo de fuente también podemos cambiar desde acá. Cualquier tipo de fuente que vayamos a utilizar, y tenemos bastante que viene junto con el tema. No son cualquier fuente, estos son familias de fuentes, o sea, fuentes completas. Por ejemplo, si en caso no tiene Tiny Roman, si cambia a Arial y todo ello. Entonces podemos elegir uno de estos y optamos por ello, de los que nos permite el tema, y lo vamos a dejar así. Muy bien. Aparte de eso, tenemos los efectos de todo el tema. Por ejemplo, este efecto que es del Office 2007-2010, o este con microsurcos, por ejemplo, y podría cambiar algunos elementos internos que yo vaya a tener. Aparte de eso, tenemos estilos de fondo. Recordemos que el fondo es uno de los elementos más importantes de la parte estética, porque puede configurar toda la visualización que vaya a tener de nuestras diapositivas, y podemos elegir acá e incluso cambiar el formato del fondo en la parte derecha, como hace unos instantes hemos visto, y darle mayor personalización para el fondo. Por ejemplo, acá enseguida vamos a ver esto. Lo hemos accedido desde esta parte, desde estilos de fondos y formatos de fondos. Muy bien. Ahora en la parte derecha tenemos el tamaño de las diapositivas. Esto del tamaño de las diapositivas no es el tamaño de la hoja propiamente. Esto es más una relación de aspecto. Por ejemplo, tenemos el estándar de las televisiones anteriormente, o monitores que solíamos nosotros poner las presentaciones, o incluso de los mismos retroproyectores o elementos que solían proyectar nuestras diapositivas en una pizarra o algo, solían tener una relación de aspecto de 4:3, más ancho que alto. Y en esta pantalla panorámica ahora es muchísimo más ancho que alto. La relación de aspecto es de 16:9. Actualmente, para monitores lo ideal es mantener esta relación de la pantalla panorámica, pero cuando vaya a presentar mis diapositivas en algún tipo de retroproyector, mantener este estándar. Cuando yo haga el cambio, voy a insertar acá elementos. Voy a insertar estas formas, por ejemplo. Vamos a poner enseguida unos estilos. Vamos a copiar. Y lo tenemos hasta el fondo, que realmente toque el marco. Y acá perfectamente alineados. Vamos a cambiar de colores, unos colores bastante llamativos para que se note la diferencia. Vamos a elegir otro. Ahora sí. Vamos a elegir esto. Ahora en diseño, en tamaño de diapositivas, lo tengo panorámica. Si yo voy a convertirlo en estándar, me diría la parte sobrante de acá. ¿Qué lo vamos a hacer? Hago clic
y me dice, ¿lo vamos a maximizar? O sea, ¿lo vamos a cortar los elementos? ¿O vamos a hacer un reajuste para que los espacios internos se cambien, pero estos elementos no se corten, se mantengan dentro de mi diapositiva? Entonces elijo el segundo y ahora vemos que me lo ha cambiado el ancho, pero los espacios me lo ha mantenido y no me lo ha cortado estos elementos. Si hago control Z, o por ejemplo voy a poner a estándar y voy a decir, en este caso, maximizar. Vemos acá que me lo ha cortado los elementos, me lo ha dejado fuera de mi diapositiva. Yo nuevamente tuviera que venir, reorganizar, cambiar el tamaño, todo eso. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros al momento de configurar el tamaño de la diapositiva. Siempre tenemos que tener en cuenta de inicio, cuando yo ya estoy creando acá mi nuevo documento, saber precisamente para qué tamaño es. ¿Por qué? Porque si voy agregando paulatinamente muchísimos de estos contenidos, posteriormente cuando vaya a cambiar yo en diseño el tamaño de diapositiva, podría tener algunos cortes como acabamos de ver. Ahora voy a regresar a panorámica y automáticamente me mantiene los elementos y simplemente se hace la pantalla más ancha. Ahora, como decíamos hace unos instantes, uno de los elementos fundamentales, uno de los fundamentos estéticos es el fondo. El fondo cambia prácticamente el contenido y el contexto. Si ahora vengo a formato de fondo, vamos a ver cómo estos elementos podemos hacerlos más claros o hacerlos perder prácticamente y que no se note, solo cambiando el fondo. Así que es el elemento más importante. Por ejemplo, color sólido. Si yo le digo que quiero un blanco, todo el fondo es blanco. Estos elementos me lo han hecho resaltar ahora muchísimo más que antes. Si yo elijo un fondo de este color, por ejemplo, mi elemento central casi se ha fusionado prácticamente con el fondo. Y estos elementos no resaltan tanto como con el negro. Así que tengo que tener mucho cuidado. Aparte de elegir un relleno sólido, podemos elegir un relleno con degradado. En los degradados, por ejemplo, acá tengo en primera instancia unos preestablecidos que me podrían servir. Puedo elegir uno de estos y vemos el cambio instantáneamente. El tipo de degradado tenemos en radial, que es una forma de círculo. Tenemos lineal, que parte de un punto y se va aumentando más hasta el otro extremo. Tenemos rectangular, que en este caso es más horizontal. Tenemos camino, que parte de un punto y es como si estaría una estrella al centro. Y sombreado, como una especie de sombreado de título. Entonces, generalmente se suele manejar radial o lineal. Vamos a poner radial. Ahora se ve muchísimo mejor. Para configurar el fondo podemos utilizar estos elementos. Por ejemplo, la dirección parte de acá hasta acá. Yo puedo cambiar el punto de donde parte la luz, por ejemplo del centro. Si ahora este elemento lo recorro, podemos ver cómo la luz parte de este centro y se va difuminando hacia los exteriores. Eso sería acá en relleno. Por ejemplo, también puedo hacer que parta de este otro punto de la parte superior y todo ello. Vamos a dejarlo al centro. El ángulo está bien. En este caso no podemos cambiar porque es radial, no es lineal. Si yo lo pusiera lineal, acá tengo donde parte prácticamente la luz y se va difuminando. Pero yo puedo cambiar acá el ángulo. Como vamos viendo, el punto de luz se va cambiando. Muy bien. Ahora los colores del degradado puedo personalizarlos. Si no me gustan los que he elegido acá, puedo elegir haciendo clic sobre cada uno de estos elementos. En la parte inferior, todos estos subelementos
pertenecen exclusivamente al elemento seleccionado. Por ejemplo, acá he seleccionado este punto. Puedo crear más puntos como estos y borrar los que ya tengo. Por ejemplo, esto puedo eliminar. Ahora me quedo dos, esto y esto. Hago clic sobre este punto y el color corresponde a este punto, la posición, la transparencia, el brillo, todo eso. Si hago clic en este punto, ahora el color corresponde a este punto, igual que la posición, transparencia y brillo. Si yo me posiciono acá, por ejemplo, ya me lo crea automáticamente uno de estos elementos. Por ejemplo, si hago clic acá también, me lo crea otro. Y puedo personalizar cada uno de ellos. Por ejemplo, hago clic acá, solo cambio el color a un azul y me lo ha cambiado, como vemos de acá, de este color hasta el azul, del azul a este color y de este color a este muchísimo más oscuro. Entonces puedo intercalar muchísimos colores, todos los que yo vaya a necesitar. Vamos a quitar, solo me posiciono sobre el elemento y los he quitado y los he dejado por defecto. Vamos a volver a elegir. Muy bien, hasta aquí sería el manejo de estos elementos del diseño, que es muy importante, que incluso al inicio deberíamos nosotros ya elegir, por ejemplo, para saber dónde va a quedar el título, los subtítulos y nuestros contenidos y el color de fondo, para que cuando yo vaya a poner un texto, por ejemplo, acá va a insertar un texto, entonces se va a combinar. Por ejemplo, podría poner acá y se está queriendo perder y fusionar con el fondo. Como yo ya he elegido mi diseño, sé que no lo voy a cambiar. Entonces puedo darme la tarea ahora de cambiar el color para que sea muchísimo más fuerte y ya no voy a tener que preocuparme posteriormente de que vaya a cambiar el fondo o todo el tema o el diseño de mi diapositiva. Y ya estoy con la certeza de que ese va a ser el fondo final. Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros es venir a elegir el diseño y luego en base al diseño ir armando nuestras diapositivas. Hasta aquí sería el diseño y luego veremos las transiciones.